Primero un poco de aceite en el tornillo del purgador. Esto es porque la moto tiene 30 años y el aceite va a ayudar a que el tornillo salga mejor. El aceite no puede tocar ni las pastillas ni el disco. Luego quito la tapa esta de plástico. Y tengo que quitar este pasador de aquí y este de aquí. Ahora hay que sacar esta varilla. Esta varilla solo tiene un lado por donde puede salir. El otro lado no tiene agujero. Así que con el alicate sale por aquí. Pero fijaros qué pasa. Las pastillas de freno tienen un clip. Y mirad, el clip salió volando. Así que mucho cuidado de que no te den el ojo, ni en la cara, ni en ningún sitio. Este es el clip que salió volando. Así que utiliza siempre gafas de seguridad. Quito el otro clip, aunque este ya está medio suelto, pero bueno, para que no se pierda y salga volando. Y saco el otro pasador, la otra varilla. Y cuando voy a quitar las pastillas están durísimas, no salen. Así que con un destornillador hago fuerza en las pastillas, no en el disco. Y las pastillas ya salen. La otra la empujo por abajo y también, ya está fuera. Y fijaros cómo estaba la pastilla, increíble. No hay pastilla, es que no queda nada. Y aquí están las pastillas nuevas. Tienen un precio de 19,19 más impuestos. Aquí tenéis las instrucciones. Y las compré en el taller oficial de Suzuki, que me sorprendió que tuviera pastillas de freno de una moto de 30 años, pero sí, las tenía. Fijaros qué diferencia. La pinza la voy a limpiar un poco con un limpiafrenos, este es de bici, pero bueno, vale igual. Más que nada para quitar un poco el polvo y todo lo que tenga por ahí. Esto se evapora enseguida. Fijaros ahí, volví a poner las pastillas con un pasador para hacer palanca y mover el cilindro. El cilindro no se movía y no hay sitio para poner la pastilla nueva. Y no puedo hacer palanca sobre el disco. Entonces con el destornillador intenté hacer palanca, pero no se podía. Esto no funcionaba, así que plan B. Un poquito de aceite en todos los tornillos, con mucho cuidado de que no toque el disco. Y a quitar la pinza. Para quitar la pinza lo que hice fue sacar el pasador este, un poquito de aceite porque esto está todo durísimo. Y aquí con el alicate, fijaros que puse el destornillador debajo del alicate para hacer palanca. Y con otro ayudándome saqué el pasador. Luego con una llave de 14 quité ese tornillo, que no hay mucho misterio, estaba un poco duro, pero bueno, salió bien. Fijaros, la tuerca esta es un poco diferente. Lleva una arandela, importante estas arandelas no perderlas. Y ahora toca abrir la tapa del líquido de freno. Fijaros que pone usar solo el líquido DOT 4. Esto va con 2 tornillos. Y cuando saqué la tapa estaba lleno hasta arriba. Esto no puede ser porque tiene un máximo y un mínimo. Y miré el estado del líquido y me salió en rojo, fijaros. Así que entre que las pastillas estaban gastadas y el líquido estaba en mal estado, el freno estaba hecho un desastre. Pero esto va a quedar mucho mejor. Bueno, ahora quito el tornillo del latiguillo de freno. Y aquí editando el vídeo me di cuenta que la arandela cayó dentro del cubo. La cosa que luego hay que darle a la palanca de frenos y sacar todo el líquido. Este líquido guardarlo en un botecito y luego llevarlo a un centro de reciclaje porque es muy corrosivo, contamina y ensucia mucho. No puede tocar tampoco las pastillas ni el disco. El disco no puede tocar nada. Entonces luego quito estos 2 tornillos de aquí y ya saco la pinza fuera. Y ahora con la pinza fuera se trabaja mucho mejor. Cuidado porque la pinza sigue teniendo líquido. Así que ponerlo en el mismo bote y así cuando lo tiréis todo junto. Y aquí con una palanca más grande hice fuerza al cilindro con mucho cuidado. Y parece que estaba atascado porque empezó a sacar líquido de frenos y el cilindro se movió. Fijaros, ya iba suave. Eso tendría suciedad y no funcionaría bien. Ya que tengo esto fuera, lo limpio bien, aunque esto se va a ensuciar rápido, pero siempre se trabaja mejor con las cosas limpias. Y ahora me toca sacar el tornillo del purgador. Quito la tapita, estaba un poco duro, pero bueno, como le había echado un poco de aceite antes, salió bien. Y aquí también tiene un poco de aceite este que está en mal estado. Así que saco todo el aceite que pueda. Y ya de paso, pues disimulo un poco los arañones que tiene la pinza. Que esto con un pinta uñas mismo, le doy un poquito y bueno, queda bastante mejor que antes. Fijaros el tornillo este por donde pasa el líquido de frenos. Está todo sucio. Y tiene por dentro como restos duros de líquido de freno. Así que esto lo limpié bien. Fijaros cómo sale porquería de ahí.
Luego con un limpiador de plásticos le doy al tapón y a la tapa, y la verdad que queda bastante nuevo. Y ahora con todo listo, toca montarlo. Aquí en el cilindro le voy a poner pasta de cobre, que esto lo habéis visto en otro vídeo en mi canal. Solo en lo que toca el cilindro con la pastilla. Le pongo un poquito por ahí, en los dos cilindros, y le quito el sobrante. Luego con fijatornillos, esto es muy importante, se le pone en los tornillos que cogen la pinza. En los dos de debajo, en este de aquí y en el otro. Esos dos tienen que llevar fijatornillos. Se aprietan normal y ya está. Le pongo un pasador nuevo porque el otro lo había roto. Este entra bien por aquí, pues ya está. Y se pone el tornillo con la arandela, importante la arandela, y la tuerca. La tuerca hay que dejarla encajada, que pase por el agujero. Ahí. Y con el alicate hay que doblar el pasador y doblar las puntas, que no quede nada afilado. Por si te caes, que no te cortes. En la pastilla hay que ponerle la chapita. Y luego le pongo un poco de pasta de cobre aquí donde toca el cilindro, un poquito solo. Y en el pasador también, en la varilla esta también, donde desliza la pastilla de freno. Y ahora toca montarlo, la pastilla con la chapa. Importante, repito, que no toque nada el disco, ni la pasta de cobre, ni aceite, ni nada. El disco y la pastilla tienen que estar limpios. Y ahora pongo el pasador. Ya tengo una pastilla aguantada. Ahora pongo la otra pastilla. Con la chapa también que tiene detrás. Lo encajo bien y ya está. Le pongo el pasador de clip. Y ahora pongo el clip este que sale volando. Esto va debajo de la varilla y apoyado en la pastilla. Fijaros. Lo dejo colocado ahí. Pongo el de la otra pastilla por debajo de la varilla y apoyado en la pastilla. Y ahora con un destornillador empujo el clip ese que salió volando por debajo de la varilla y empujo la varilla. Ahí lo veis. Lo encajo bien y ya está. Ahora le pongo el pasador este que es un clip y ya no se sale la varilla. Y limpio toda la zona esta para que no caiga nada ni en la pastilla ni en el disco, que esté todo bien limpio. Y ahora le pondré líquido de frenos nuevo. Utilizaré este DOT 4 y este tiene el punto de ebullición seco mínimo 260 grados. Una vez limpiado el viejo le pongo el líquido nuevo y ahora fijaros que salen muchas burbujas, esto porque debajo lo tengo abierto. Y aquí, importante, las arandelas estas son las que sellan el líquido de frenos. Así que una arandela va en la pinza y la otra arandela va en el tornillo. Ahora va el latiguillo de frenos. Y ahora lo que tengo que hacer es purgar el líquido de frenos, porque la pinza está llena de aire, no tiene líquido. Así que lo que tengo que hacer es apretar la pata de frenos, el pedal de frenos, mantenerlo pulsado y abrir el purgador. Sale aire, el pedal se baja y cierro el tornillo sin soltar el pedal. Y ahora repito lo mismo, mantengo pulsado, abro, sale aire. Y así todas las veces que hagan falta, hasta que no quede ni una burbuja de aire en el sistema de frenos. Fijaros, ya empieza a salir líquido. Y aquí mirad, salió una burbuja. Pues hay que sacar todas las burbujas. El nivel siempre tiene que estar entre el máximo y el mínimo. Y el líquido era nuevo, pero no está verde del todo porque quedan restos del otro. Pero bueno, mucho mejor que antes está, ya lo iré cambiando. Y ahora con una servilleta reviso bien que no tenga pérdidas de líquido de frenos. Y ya está todo listo. Yo la verdad que estoy muy contento porque ya tengo freno trasero. Déjame tu opinión en los comentarios y espero que te suscribas, que le des un buen me gusta, que lo compartas con tus amigos moteros. Os dejo con una foto de la Suzuki en un castillo de la Edad Media y hasta el próximo vídeo.